Atrincherados es la mesa redonda de 161, con la finalidad de crear diálogo acerca del arte. En esta ocasión nos acompañan Luis Hampshire y Eric Castillo. Eric Castillo es crítico de arte, curador, catedrático e investigador especializado en arte contemporáneo. Ha sido coordinador curatorial de la Bienal Tamayo y curador en jefe del Pabellón de México en la Expo Internacional de Milán. Luis Hampshire es artista, hacedor de exposiciones, catedrático de arte y antiguo director del MUP. También fue nuestro curador en nuestra exposición La Vieja Revolución de 161. Partiremos la plática tratando de definir desde qué punto histórico inicia el arte contemporáneo. Platicaremos sobre la conexión entre arte contemporáneo y sociedad y hasta qué punto una pieza de arte tiene que hablar por sí misma. Bueno, de nuestra parte muchísimas gracias por acompañarnos aquí a la mesa de Atrincherados. Y vamos a iniciar el día de hoy con trazando un poco la línea del tiempo y preguntándoles ¿de dónde inicia el arte contemporáneo? Si quieren empezamos de la izquierda con Eric. Ok. Bueno, hay una convención, hay un acuerdo que no es, digamos, riguroso, que no es exacto, pero se entiende que en la historia de los conceptos de contemporaneidad, pues estos cubren más o menor tiempo según estemos hablando. El concepto actual de arte contemporáneo, aunque parezca una redundancia, no lo es, está más o menos convenido a nivel global en el proceso del arte que empieza en los años 60, ¿no? Esto no es ni exacto, ni siquiera yo pretendería que así fuera, pero mayoritariamente hay esa convención. Son los procesos de la posguerra, después de la segunda posguerra, los que dan origen a cambios de paradigma en el mundo del arte. Y según se use un criterio u otro, la historia social más abierta, las dinámicas políticas, la historia del conocimiento, el lenguaje y la propia historia del desarrollo artístico, se considera que entre los años 50 y 60 hubo un punto de quiebre. Eso también sucede en el hemisferio sur, ¿no? La Revolución Cubana es otro fenómeno interesante, el establecimiento del neomarxismo en Latinoamérica y cambios en los procesos de producción y en el sistema del arte en los años 60 para acá. Está perfecto. Esta pregunta es más o menos para vislumbrar y tener un poco la idea de vamos a hablar hoy de arte contemporáneo. Entonces quienes puedan ver este video entiendan qué tenemos en la cabeza por arte contemporáneo y desde qué periodo de tiempo estamos partiendo y hablando. Luis, ¿tú desde dónde consideras que parte el arte contemporáneo? Igual, nuevos paradigmas o paradigmas otros de producción específicamente y de disolución de fronteras, de lenguajes y de medios, desde los 60 se establecen. Pero digamos como que podemos plantear que a partir del 2001, o sea, el suceso de las Torres Gemelas, por ejemplo, suscitó un nuevo status quo a nivel global y podemos plantear como una vuelta a la tuerca, ¿no? Porque se está contemplando o debatiendo este concepto de post-arte, ¿no? Esta idea de un arte que de pronto ya está más allá del mismo concepto de arte, pues, ¿no? Entonces resulta interesante que si bien se recuperan estrategias otra vez de los 60s y de las revisiones de la modernidad y evidentemente de la posmodernidad y demás, creo que el paradigma es justamente ese, una revisión de todo lo anterior. Si bien se había hecho eso antes, pero ahorita, digamos, la virtud o la diferencia está en eso, que la información está disponible en los medios digitales, internet, y la forma de percibir y de sentir el arte está establecido desde los medios digitales. Evidentemente también están los espacios tradicionales, vamos a decir, museos, galerías, bienales y pero eso modifica justamente la percepción de los medios específicos también, ¿no? Entonces, bueno, estoy de acuerdo. Cuando ya engancharse un poco más en el tema, ya teniendo un poquito dibujada la línea de qué es lo que consideramos arte contemporáneo, el arte contemporáneo es sumamente polémico, y más cuando hablamos de medios no tradicionales como la pintura. Muchas veces la gente ve una exposición, ven las noticias, ven los periódicos, algunas piezas de artistas que son conceptuales, piezas muy abstractas, y no entiende, no conecta y descalifica, eso no es arte. ¿Por qué existe? Es un tema sumamente polémico, no hay una respuesta evidentemente correcta, pero ¿a qué creen que se debe este tema de que hay una desconexión, la gente no conecta con esa pieza, no hay una conexión estética en la generalidad? Porque hay cierta desconexión, al menos hablando en México, muchas veces entre la sociedad en el general, no la sociedad que ya está más involucrada en el arte, y el arte contemporáneo. Bueno, yo veo que mucha gente conecta. Yo siento que la pregunta es rara. O sea, pareciera que hay todo un resto de la sociedad que tiene gran interés en el arte y se acerca a él y no lo comprende. Eso se me hace una abstracción. La gente que está interesada en el mundo del arte entiende muchísimas cosas
Creo que hay mucha gente adentro del mundo del arte haciendo el chantaje de que hay gente que no entiende y que esa pobre gente necesita una explicación. Y a mí esa gente que promueve eso me parece de lástima. O sea, hay un concepto en la escritura que se llama comprensión autónoma. Si tú entras a una experiencia y con las herramientas de hoy, que van desde el smartphone hasta tu memoria, tu capacidad de curiosidad, no puedes por ti mismo a lo largo de un día enterarte de aquello que viste y no entendiste, entonces estás condenado al infierno de la ignorancia. O sea, no tienes por qué entender las cosas de inmediato. Y el mundo del arte, que le interesa a mucha gente que no se dedica al arte, ya de por sí es una disciplina que tiene ese logro. Imagínate que hubiera gente que no le interesa el mundo de la contaduría y estuviéramos aproximándonos a su mundo por pasión y no lo entendiéramos. Bueno, tendríamos que estudiar, ¿no? Exacto. Qué bueno que haya gente que no sabe de arte, que le gusta el arte. Algún poder debe tener ese absurdo que a veces se entiende y a veces no se entiende. Yo creo que una pieza abstracta contemporánea en post-arte, como decía el buen Luis, o una pieza de arte histórico, son igual de difíciles de entender para aquel que no tiene con qué entender. Sí, completamente de acuerdo. Quizás el debate yo lo plantearía también en términos de, generalmente, vamos a hablar del público general o el público así abierto, plantea un cierto tipo de arte que el mundo del arte de pronto trasciende por obvias razones. Pensaba, por ejemplo, en esta idea de el mundo como está ahorita es un mundo revuelto, es un mundo complejo, a cierto punto caótico, pero por lo mismo múltiple, rico de lecturas, y creo que el arte representa eso, y eso a veces no gusta. O sea, el arte sí es un espejo del tiempo, entonces en ese sentido el arte contemporáneo plantea o revisa completamente esa imagen. El hecho de que no nos guste nuestra imagen, bueno, ya sería otra idea. Y creo que ahí es donde viene que el arte en aspecto general es crítico en el sentido de que nos plantea una visión otra del mundo. Y creo que por eso es poderoso, porque todos los artistas, deseamos que todos los artistas tengan un punto de vista único, no homogéneo, no establecido, ¿no? Si fuera así, pues, estaríamos dentro de un régimen fascista, ¿no? Así, tal cual. Eso sería. Bueno, creo que ya contestaron parte de esta pregunta, pero de todas maneras pues, la voy a seguir preguntar otra vez. ¿Hasta dónde una pieza tiene que hablar por sí sola? Y hasta dónde también la gente tiene que estar preparada para irla a ver la pieza y entenderla. Claro, mira, yo creo que una misma pieza, en una hipótesis, puede hablar mucho o poco. Es decir, la pieza no habla por sí misma de facto, ¿no? Sé que es un giro coloquial, ¿no? O sea, una misma persona puede tener una historia de relación con una misma pieza de arte a lo largo del tiempo que es diferente. Una obra que nos fascinó, podemos entenderla o dejar de entenderla en un devenir. Yo creo que no hay un hasta dónde. Yo creo que el funcionamiento de la realidad, la necesidad, hace que alguien pueda conectarse con una obra, ya sea por su propio esfuerzo, por casualidad o porque ya sabía algo sobre esto. Yo creo que eso no es importante. O sea, yo creo que hay muchas obras de arte y hay muchas personas y hay un campo de relaciones y de posibilidades donde se pueden dar las condiciones de encuentro, de recepción profunda, de recepción trivial. A veces ser un coleccionista de experiencias banales te puede llevar a una cierta profundidad. Tal vez la relación de muchas personas con el arte no es de gran profundidad, pero es una relación constante y eso le da otra profundidad. Y hay personas que son expertos en muchas cosas y quizá debieran abrir más su abanico de contenidos, pero su profundidad es de otro tipo. Entonces, yo creo que no hay un hasta dónde ni un deber ser. Creo que eso lo elige cada persona de acuerdo a sus capacidades, a su voluntad y a la fuerza que tenga su deseo por aproximarse al arte, ¿no? Sí, completamente. O sea, la obra de arte en ese sentido, muy hegelianamente, todo el tiempo abre mundo, ¿no? En el sentido que, de acuerdo a tu historia personal, a tu bagaje educativo, cultural, social, político, económico, preferencias sexuales, o sea, como todo ese tipo de situaciones hasta de psicología, ¿no? Que si de pronto te vuelves loco, lo que tú quieras, Claro. Modifica tu relación con que la obra es una especie como de pivote o de, otra vez como espejo, metáforas y tal cual. Es lo interesante. O sea, bien lo dice Erika, o sea, revisas una obra que quizás lo viste a los 15 años y te ha seguido toda tu vida y dice completamente otras cosas. Hasta como productor, tu producción se va modificando. En todos los aspectos, ¿no? Y creo que eso es lo que se le debería pedir al arte, o más bien solicitar al arte en reciprocidad. O sea, como tú como espectador se lo pides al arte y el arte te lo regresa.
y creo que eso es fundamental. Ahí sí hay un diálogo abierto, no cerrado. Claro, yo siempre he pensado que el arte es una disciplina que cuando te acercas por primera vez a ella, te invita a entrar y te dice, ya estás dentro. En la primera vez. Sí. Y así pasen 1000 años, siempre te dice, te va a faltar muchísimo. O sea, te acepta desde el principio, pero cada vez te va a decir que te falta muchísimo. Y esa elasticidad creo que es hermosa. Y creo que no aprovecharla, como hace rato se comentó aquí también en la participación de Luis, no aprovechar esa pluralidad, la resistencia que ofrece la obra de arte. O sea, hay hoy quien dice que si no se entiende no es arte. A mí me parece el silogismo más absurdo, se me hace la obra maestra de la estupidez. O sea, si la obra de arte ofrece una resistencia, como lo planteó Adorno, que ese sí es una mente brillante, qué bueno que haga una resistencia, como en el amor cortés, como en la filosofía, como en la gastronomía, como en el fútbol, como en el sexo. Tiene que haber un principio de resistencia para que haya un principio del placer. Imagínate esta estética y esta lógica del consumidor absurdo que porque pagó tiene que recibir. Si yo entro a un museo y lo entiendo, entonces sí es arte. ¿Y dónde quedó la historia de la batalla por la consecución del significado? O sea, la resistencia, bienvenida a la resistencia que ofrece el lenguaje, el objeto y el sentido, ¿no? Sí, ahora bien, o sea, lo que sí está sucediendo es que el arte empieza a moverse en esta esfera del espectáculo, ¿no? Entonces de pronto se le solicita muchas veces que el arte sea fácil de lectura, 1, 2, 3, o sea, casi presto, como con muchas cosas. Y creo que ahí es donde el arte efectivamente provoca resistencia y hasta no solo resistencia, sino reticencia a abrirse. O sea, cuando tú le pides eso, se cierra y se cierra más y se cierra más. Al contrario, cuando entras con esa completa naturalidad de experimentar esto, se abre y te dice cosas a cada ratito. Y yo creo que eso es lo interesante. Sí. Yo ahorita que utilizaba, Eric, la metáfora del fútbol, o sea, en México, que es un país pambolero, sucede que todos son directores técnicos, todos saben muy bien de fútbol, pero a la hora de jugar, ahí es donde viene el asunto. Creo que el arte es así, exactamente igual, o sea, todos podemos saber qué es o no es arte, pero bueno, ya propone, entonces ahí empieza ya el riesgo de soltarte. Hasta para ser un buen espectador se requiere ser talentoso. Completamente. Igual que un artista. Ya, completamente. Por ejemplo, ¿creen que han cambiado la definición de arte desde, no definición, sino el sentido del arte? Por ejemplo, antes el arte tenía un uso, un sentido y un lugar específico para el cual era pensado. Encargaba un retablo para una iglesia, encargaba un retrato para un palacio. Ahorita un pintor hace una escultura, hace una pintura, hace una obra y no sabe dónde va a terminar. O sea, el arte cambió, creo que hasta este significado. ¿Ustedes qué opinan? Yo siento que, ahora sí que con toda falta de respeto, está mal argumentado ese comentario, porque, o sea, el arte siempre tuvo un sitio específico para el cual fue destinado. Que el sitio fue cultural, templario, público, imperial, cortesano, es un tema, pero el arte contemporáneo está hecho para espacios privados, está hecho, hay artistas que producen para contenedores específicos, para colecciones específicas, o sea, pareciera que ya no va a caer en un lugar en especial, pero sí existen esos lugares, y son los loft, y son las bodegas, y son los grandes departamentos, o son los espacios corporativos, son los mezanines de los grandes edificios postmodernos. O sea, los artistas de hoy sí saben dónde va a parar el objeto. Y de hecho, el concepto de instalación de sitio específico analiza fisiométrica y psicométricamente la identidad de un espacio para diseñar una obra que solo va a vivir ahí. O sea, por un lado hay una especie de no saber a dónde va a dar, pero sí sabemos a qué tipo de espacios va a dar. O sí sabemos que se va a ver en un sitio web o que se va a ver en un art base. O sea, sí saben los artistas de hoy a dónde van destinadas sus obras. Lo que pasa es que esos destinos son distintos de los destinos del pasado. Y creo que entonces cada sistema del arte tiene una distribución distinta y un lugar distinto. Quizá lo que se ha perdido es el tipo de experiencia que había en los lugares de otras eras al tipo de experiencia que tienen los lugares contemporáneos. Pero yo creo que sí sabemos a dónde va a dar la obra, y sí sabemos para quién está hecha, sí sabemos quién la va a ver y más o menos qué mundo está en juego, ¿no? Sí, completamente. Y yo creo que ahorita hay mucho... Creo que esa sería como la complejidad, que ahorita hay muchísima conciencia por parte del mundo o de los creadores, ¿no? Por ejemplo, este concepto de posarte plantea eso. La idea de, por ejemplo, económicamente sabes de que no todos vamos a participar, por ejemplo, o ser coleccionados por la colección Jumex, por ejemplo. Exacto. O sea, hay economías diversas y muchos artistas hoy están trabajando desde, por ejemplo, escalas domésticas, desde la idea de, yo sé que el coleccionista nunca va a llegar a tener un mercado muy fuerte, entonces de pronto trabajo desde otros parámetros, desde lo social, digamos, la idea de establecer comunidad, y empieza una serie de circuitos otros.
Y creo que en ese sentido entiendo la complejidad porque de pronto se sale justamente de la lectura otra vez fácil de, pues esta cosa montada ahí es arte, ¿no? Y de pronto empieza a trascender. Es lo interesante. Por ejemplo, el concepto mismo de post-arte o post-internet art, ¿no? Ese concepto de qué pasa después del internet, de tener esta conciencia de que ese medio existe. Por ejemplo, todavía en México mucha parte de este concepto, de este tipo de arte o de plataforma no es trabajada del todo, cuando de pronto ya es disponible, ¿no? O sea, como el medio digital o virtual, pues, evidentemente abraza este mundo real, ¿no? Por supuesto. Bueno, otra de las preguntas que están planteadas es, hay un papel muy polémico ahorita en el arte contemporáneo que es el del curador. No sé si sea polémico, pero ¿es necesario el papel del curador? Mira, en las industrias culturales, y uso el concepto en su acepción pesimista, pero a la vez realista, existen mediadores, existen constructores de conocimiento, existen productores de contenidos, existen gestores. El curador es un gestor que tiene una historia más corta en México que en otros lugares, con ese nombre, digamos, pero es un mediador más, como el editor o como el productor cinematográfico. Yo creo que hay buenos y hay malos, o sea, hay artistas pésimos, hay gestores pésimos, hay burócratas de quinta, hay gente brillante en cualquiera de estos niveles. Entonces, de nuevo, así como decíamos al principio de la charla de manera informal, no se trata de defender disciplinas ni de defender profesiones, o sea, la gente que hace su trabajo con talento, con compromiso, en un marco de códigos éticos, con imaginación o con un nivel de desafío, no importa si sean curadores o artistas, son interesantes. Entonces, yo creo que tenemos un trasfondo en México, en este caso, para focalizar la discusión, de que siempre estamos dudando de las aptitudes del otro porque puede que nos haya quitado el puesto. Y entonces, si es un artista o un curador, si yo soy artista, voy a despreciar artistas. Si soy un curador de quinta, voy a despreciar curadores. Y si soy un público que no juega ninguno de estos papeles, voy a sospechar de ambos, como se sospecha de los museos. Va a llegar un punto en que se va a sospechar de la gente que hace la limpieza en las instituciones culturales. Entonces, yo creo que eso deberíamos olvidarlo como discusión, ¿no? No, pero para mí el tema es explicar a esa gente que no conoce el papel del curador cuál es el papel del curador. Bueno, es cara a gente que no, a lo mejor es no un plantea bien la intérprete. pregunta. El curador es un intérprete. Mira, un curador puede llegar a ser varios verbos. Puede ser un editor de un catálogo, de un simposio, de una plática, de la selección de obra. Puede ser el escritor de los textos para el público y de un ensayo para los especialistas. Puede incluso tener que ver en el ordenamiento de los materiales que están en ese libro catálogo, y además puede trabajar con los museógrafos y ser un enlace con los coleccionistas. O sea, pero en una economía en crisis, el curador hace pocas cosas. A veces solo es un personaje que da la cara o es un ejecutivo. Pero bueno, un curador es, decía, como un editor, o como es un intérprete, es un enlace, es un traductor de contenidos, pero también es alguien que abre la discusión y que siembra los elementos o pone las bases en una exposición, en una publicación o en un acontecimiento, porque ya no solo son gente que selecciona obra, para que se dé el fenómeno de la recepción de esos contenidos. Y puede ser hermenéutico su trabajo, es decir, interpretativo, puede ser de descripción, puede ser un cronista de sucesos, puede armar una línea de tiempo. Es un anfitrión, digamos, entre un contenido y un público. Es una definición corta. Sí, completamente de acuerdo. Hasta, por ejemplo, Hans Ulrich Obrist es uno de los curadores así como más entrañables o reconocidos, hasta odiados del momento. Por ejemplo, habla que también el curador llega a ser hasta paño de lágrimas justamente de los artistas. Sí, claro. Hay una idea de que el curador está cerca de los artistas, bueno, los buenos curadores, ¿no? En el sentido de que si no está cerca del pulso, de la creación, justamente para que ese tipo de interpretación surja, o de anfitrión, estuvo lindo esa palabra, se ve, pues, ¿no? Y creo que en ese sentido el debate sería cuando el curador se convierte en esta persona, el businessman o el showman, ¿no? Sí. Que sería completamente distinto. El protagonista, El ¿no? protagonista, ¿no? Hay curadores institucionales de museo público, hay curadores de galería privada, Así hay es. curadores de centro cultural, hay curadores investigadores, o sea, hasta entre ellos Sí, hay todo. unas tipologías muy distintas, Sí, ¿no? sí, completamente. Y Como bueno, entre los abogados, ¿no? Y bueno, para finalizar, a mí me interesaría que me platicaran de dos piezas que los hayan hecho tener una experiencia, ya sea estética o de sublimación, y el porqué de esas piezas.
Mira, yo siempre digo algo que me hace sentirme mal conmigo mismo y a la vez bien. A mí me gusta mucho ver arte en los libros, incluso a veces más que en el original. Pero voy a mencionar dos experiencias que las viví en directo y que también en su reproducción me siguen fascinando. Una es la visión del cuadro La Dormición de la Virgen, es una pintura histórica, Caravaggio, Museo del Louvre, creo que está en el ala de Non. Cuando yo fui por primera vez ahí, fue lo primero que fui a ver, y es un cuadro que simplemente no me dan ganas de explicar de tan hermoso que es. Para empezar, es una ofensa al dogma católico ortodoxo y al mismo tiempo es un lugar donde, como decía el filósofo Cioran de Johann Sebastian Bach, es el lugar donde sí está Dios. Bueno, por cierto, la Virgen. Y en la otra experiencia es cuando en Bellas Artes vi la película Koyaanisqatsi de Godfrey Reyo con Philip Glass en vivo, con su ensamble tocando, y es algo que me hizo olvidar incluso que estábamos en el Palacio de Bellas Artes, porque estábamos en el Palacio del Esplendor, del sonido y la relación con la visualidad de esa película, ¿no? Me quedaría yo con esas dos. Híjole, sí es compleja la pregunta. Sí, voy a lugar común, quizás así como el primer Picasso en vivo. Ahorita no recuerdo así como un cuadro en específico. Pero sí podría decir, por ejemplo, que el Museo Nacional de Arte, desde estudiante, como me pareció... De hecho, me siento muy en casa ahí. Muy bien. En casi todos. Y de ese hay un cuadro que siempre tengo que ir a ver cada vez que vengo a la Ciudad de México, que es El Paisaje Zapatista de Diego Rivera. Sí, pues yo les voy a contar de una que tuve. De hecho, platicamos de esta experiencia que yo, cuando fui al Museo Jumex, que fui a ver la exposición de Wally Rad, porque yo vi una instalación que él hizo de cómo hacía conexiones. Él tiene una asociación que se llama Atlas Group, y una amiga de Nueva York pues, me llevó a esta exposición y vi la instalación que hizo, y va conectando como las personas que forman parte de esta asociación, y pues vas haciendo conexiones y llegas al final de pues, la gente que está involucrada en el arte pues también vende armas, ¿no? Claro, la guerra de Siria, ¿no? Y eso hasta a mí me hizo cuestionarme como promotor de cultura y como en este ambiente hasta de mi ética, ¿no? Y yo a quién le debería vender arte, ¿no? Para mí esa pieza pues, me marcó en ese aspecto, porque yo que me dedico a esto, pues, yo también soy responsable de quién invito a mis exposiciones, a quién les vendo arte. O sea, me tengo que sentir mal si un día llega, no sé, ya digamos un político corrupto y me dice que yo vengo aquí y te voy a comprar todos los cuadros, ¿no? O sea, también me hizo cuestionarme, y creo que ese es el gran papel del arte, ¿no? Y sobre todo el arte contemporáneo, que te haga, como lo que platicábamos hace rato, pues que te haga cuestionar, ¿no? Y eso, pues, nada más, no sé si tú llegaste a ver esa exposición, tuviste la oportunidad o han escuchado de este artista. Sí. Pues, Sí, no, esa exposición, bueno, Wally Rad es súper bueno. Y sí, presenta justamente este clima, vamos a llamar de crítica institucional, pero también como de crítica del aspecto social, en este caso la zona... Dos formas de crítica, ¿no? Una al interior del sistema y otra afuera del mundo del arte. Sí, que es súper fuerte. O sea, han salido pues, las últimas veces como gran parte de los promotores, o más bien la gente que apoya el mundo del arte en Estados Unidos, por ejemplo, fueron los que apoyaron la campaña de Trump. O sea, como de pronto este liberalismo que apoya este derechismo y esta cosa como que bastante rara. Hay relaciones ahí extrañas que, digo, que si te enfocas en eso, pues sí pudieron llegar hasta deprimir, ¿no? Sí, ¿no? A mí, o sea, me hizo considerar eso, ¿no? Y pues, cuestionarme pues, la ética de realmente, pues, a quién de verdad yo quisiera vender el arte y enseñarle el arte que estoy promoviendo. Pues, al menos eso logró. Oigan, pues muchísimas gracias. Este fue un conversatorio bastante corto, pero bastante interesante, movido. Me gustó. Muchas gracias. Un placer haberlos tenido. Esperamos repetir pronto y seguir con estos temas platicando. Podemos hacer la 2. Podemos hacer la parte 2 de parte de Rodrigo. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, hombre, qué buena onda. De verdad nos sirvió aquí. No, yo creo que fue una experiencia para todos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias y